¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva entrega de nuestro canal. Como siempre, fiel a mi estilo, me gusta recibirte con excelentes noticias. Comparto con vos una que me puso muy contento. Este canal, a esta altura más tuyo que mío, o tan tuyo como mío, este canal nuestro ha superado las 12.000 visitas. Esto es gracias a vos que lo haces posible. También ya te habrás enterado que está en el aire nuestra página web y muy pronto tendrá toda la información para brindarte. Hablando de fidelidad a nuestro estilo, hoy traigo otra invitada de lujo que empiezo por contarte solo algunas cosas. Profesora de inglés, profesora de español lengua extranjera, licenciada en educación, licenciada en comunicación social, formadora de docentes, terapeuta en análisis psicobiogeneracional y, como si todo esto no alcanzara, tiene un máster en trauma sistémico. Una capacidad de trabajo como pocas veces he visto. Además, formadora de docentes en un destacado instituto. ¿Qué más te puedo decir que presentártela? La estamos presentando de esta manera. Claudia Siciliano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. Muy feliz de estar compartiendo contigo esta tarde esta entrevista. Un gusto realmente. Gracias por la invitación. El gusto es nuestro y nosotros somos los agradecidos. Así que mira, hemos contado solo una parte de todo lo que has hecho. Son como dice Alberto Cortés en un poema, un torrente inagotable de inquietudes. Bueno, sí, mucha curiosidad, ¿no? Sí, Yo creo que los docentes llegamos a elegir la docencia, sobre todo cuando hablamos de vocación real, porque somos inherentemente curiosos. Exactamente, es parte de nuestro perfil. Así, contanos, tu primera formación fue en comunicación social, si mal no recuerdo. Sí, mi primera formación fue de comunicación social en la Universidad de El Salvador. Luego fui a las Lenguas Vivas, me formé como profesora bilingüe en ese momento. Es un profesorado que ya no existe más. Y luego hice el tramo para secundaria, profesora oficial para niveles medios y superior. Bueno, luego hice la licenciatura en educación en la Universidad Nacional de Quilmes, me especialicé en diseño curricular y coordinación de grupos. Bien, cosa en el medio hice una adscripción a la cátedra Metodología de la Enseñanza. Y bueno, por esa razón estoy formando desde hace ya muchos años docentes, ahora en Instituto Nacional Superior St. Trinians, en donde soy titular de varias cátedras allí, entre ellas prácticas. Y bueno, feliz de... Y sí, sin lugar a dudas. ¿Qué otras cátedras de poder acompañar a los futuros colegas? Bueno, tengo las prácticas sí, pedagógicas. Dicto una cátedra que es Fundamentos de la Enseñanza y del Aprendizaje del Idioma Inglés. Otra cátedra que es Mediación Escolar, Tutorías, en realidad es el nombre. Ajá. ¿Esa en español o en inglés? Tutorías y la mediación. Bueno, tutorías es en español y el resto de las materias en inglés, sí. Bien, mediación. Hoy, en un momento tan crítico, mediación, la resolución de conflictos en el aula, cuántos dolores de cabeza nos da a los docentes. Y bien, entonces, sí.
Ahora, el tema que nos convoca principalmente por lo que hemos hablado es la formación docente que está necesitada de mucha actualización, ¿verdad? En contenido, incluso en nombres de materias. Hasta hace relativamente poco yo tuve una materia que se llamaba Conducción del Aprendizaje, y de la época que el paradigma era la psicología conductista. Luego, no quiero decir superada, o tal vez sí, pero luego un paradigma que ha sido actualizado. Ahí me gusta más esa palabra. Y el profesor comenzaba por decirnos que estaba mal el nombre de la materia, que decía, el aprendizaje no se conduce. Y bueno, ese plan fue actualizado y pasando de lo general a lo particular, ¿sí? En una visión global, ¿cómo ves la formación docente actual? Bueno, hoy cuando pensaba acerca de lo que podía compartir contigo, en muchas aristas, ¿no?, que tiene la formación docente, y todas son complejas, igualmente valiosas, importantes. Creo que hay una que, bueno, nos llevaría muchas horas poder hablar de esto, pero hay una que creo que es central, que es el conocimiento de los docentes. Es decir, hoy por hoy hablamos y esto hay literatura académica acerca de esto, hablamos del docente como innovador, ¿no es cierto? Esta palabra que es tan importante, innovar. El tema es que los docentes que están, y no estoy hablando solamente del profesorado de inglés, en general, claro. Me desempeño, hablo de todas las materias, ¿no? Sí, profesorado de historia, geografía, sos licenciada en educación. Todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales. Sí. Exacto. El tema es que es un tema realmente preocupante porque es muy difícil poder innovar cuando los saberes disciplinares son pobres. Y este es un tema que nos está preocupando a todos los profesores formadores de docentes. ¿Qué podemos innovar si hay muchas cosas que pulir en nuestros saberes? ¿Qué podemos innovar? Exactamente. Si yo solamente sé lo que el libro me cuenta acerca de San Martín, bueno, no voy a poder, digamos, innovar en mi cátedra, por ejemplo, de historia. Es decir, hay docentes que, digamos, se guían por los libros por ahí hasta que utilizan los niños. Entonces, esto está sucediendo y reacios a valorar. No, por supuesto, no en todo el sistema educativo, pero a la mayoría de los colegios esto está sucediendo. En un gran número. Una gran discusión es los saberes disciplinares y esta contraposición de poder innovar. Digamos, yo no puedo innovar en algo que no manejo completamente, que no conozco, y en muchos casos que desconozco. Sí, tal cual. Y por eso por ahí reacios en esa materia que nombraste en historia, pueden ser muchos reacios a la iniciativa propia del alumno, a un dato que averiguó fuera de las fuentes que el profesor le dio, cuando al revés tendría que ser muy valorado, porque nuestro trabajo, a mí nos había dicho un profesor que tuve, que muchas veces nuestro trabajo se dice como, se define como enseñar a pensar, pero en la visión de él, que yo comparto, verlo en esos términos requeriría una petulancia que yo no tengo, por lo menos vos tampoco y él tampoco. Él lo reemplazaba, adhiero totalmente, él decía que veía el trabajo como una generación de inquietudes. El docente debía generar inquietudes, que es un desafío enorme, y es lo opuesto de lo que decíamos, no requiere petulancia, sino al revés, mucha humildad. Exacto, totalmente, y esto lo uno a algo que pensaba después compartir, que tiene que ver con el rol del alumno. Bien. Que vos
vos decís, el dato que trae el alumno, el dato que aporta el alumno al docente, y que muchas veces no es tenido en cuenta porque lo trae el alumno precisamente. Y yo creo que otro de los grandes desafíos, además de esto de los saberes disciplinares y de docentes innovadores en estas disciplinas, también ver al alumno con un rol de prosumidor. Hasta ahora siempre, y sigue sucediendo, los alumnos tienen roles de consumidores, consumen contenido, Sí, sí, sí. consumen información, Meros pero hoy con receptores. el advenimiento de las TICs, exactamente, la idea es que también sean productores de Sí, porque, claro, conocimiento, editores. Sí, discúlpame, te dejo, pero te iba a decir algo, pero recordarás en épocas, por ejemplo, los 80, en los 80 y los 90, cuando hice yo mis formaciones de traductor de francés y comencé a la de profesor de inglés, el profesor era el portador de información, no había las herramientas informáticas y tecnológicas que hay. Entonces, por el profesor que viajaba y traía datos, traía vocabulario, era la eminencia. claro, Y claro. hoy esa información que le daba hasta poder al profesor, este es mi lugar y aquel es el tuyo, esa información la tiene el alumno con un clic. Con un clic y Exactamente. sacada del buscador, sacamos hasta el vocabulario más específico. eh, y, y entonces, ahí falta, creo, en nuestra mirada como, digo, lo que vos has llamado el rol del alumno. Lo seguimos viendo de la misma manera muchos, sin tomar Sí, claro. conciencia de todo lo que ha cambiado. Sí, claro. Tenemos que ver al alumno como un alumno empoderado desde su rol, es decir, también, como decía, alumno prosumidor, Sí, productor y excelente. consumidor de Productor y conocimiento. consumidor. Sí, Pero también el rol del docente, esto que vos describías que en la década del 80, bueno, muchísimo antes también, sí, sobre todo, todavía más, todavía más. el profesor era el portador de todo el conocimiento y el alumno la tabula rasa que Sí, no sabe nada y yo debo llenarlo de información. sí, Pero también el rol del docente ha cambiado y debe seguir siendo así, todavía no lo es en todo el sistema educativo, pero ver al docente como un facilitador, ya no sí, como el que se pone en el lugar de que sabe todo, sino como un facilitador de aprendizajes, como un facilitador sí, de procesos. tal cual. Eh, y Acompañar el verlo más, proceso. digamos, de forma horizontal ya está desapareciendo por suerte. Eh, lo que preocupa mucho en la formación docente, puntualmente volviendo a eso, es esto de, como te decía, los saberes disciplinares, pero también los saberes pedagógicos. Y hay una discusión muy grande, Muy grande. eh, digamos, no solamente en los profesorados aquí, sino hay literatura académica que habla de, bueno, ¿qué es lo más importante? Es decir, formamos, digamos, en saberes disciplinares y después detrás los saberes pedagógicos. Primero los formamos y detrás Sí, lo disciplinar o ambas sí, cosas al mismo tiempo. Todavía no hay acuerdo sobre eso. Yo no, desde mi claro. lugar trato de hacerlo al mismo tiempo, Sí. pero no hay una definición, Por ¿no? ejemplo, en la formación, discúlpame, acá en la formación, en el profesorado de enseñanza primaria, conocí gente que lo ha hecho, no sé actualmente, pero tenías, por ejemplo, en un año las diferentes materias, matemática, lengua, por darte dos, y al año siguiente didáctica de la matemática, didáctica de la lengua. Te daban primero lo disciplinar y al año siguiente lo pedagógico. Vos Uh decís que -huh. debería ser al Sí, mismo tiempo. sí, sucede todavía, lo que sucede es que, por ejemplo, en provincia, por ejemplo, que en capital
en los... No, no, perdón. Dale, te escucho, te escucho. No, te decía que uno de los grandes problemas que tenemos en la formación docente es que en Capital, por lo menos en el área de idiomas, profesorados oficiales de inglés, todavía en los profesorados se rinde un examen de ingreso. Sí, Esto en provincia ha desaparecido, es decir, los alumnos comienzan a cursar el primer año de profesorado sin rendir un examen de ingreso. Y esto en lenguas extranjeras es muy complicado, sí, muy complicado. porque justamente se apunta a dar todo lo técnico, ¿no es cierto?, Sí, en el profesorado, porque tampoco hay espacio ni hay lugar a estar enseñando lo básico del idioma, o sea que no, tienen que ingresar ya con un determinado nivel. Y esto en provincia no está sucediendo. Y entonces, bueno, hay los docentes, ¿no es cierto?, que desde cada disciplina, desde cada saber, trata de ayudarlos a los futuros docentes en este caso, lengua inglesa, ¿no?, sí, que sí, es sí, el pero contenido disciplinar central. sí, 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 me preocupa, no confieso no estar al tanto de ese detalle y no salgo de mi asombro. Puede entrar alguien con un nivel elemental de inglés y cómo lo preparas, porque se supone que aprobada gramática uno, que con mucho esfuerzo se podría hacer, que es la gramática estructural, que salvando distancia de niveles, que se, Exactamente. en los mismos términos que en que lo enseñamos al principio, pero se supone que con aprobar gramática uno tiene que trabajar gramática generativa y transformacional en segundo año, si mal no recuerdo, y con un nivel de inglés deficiente. Exacto. ¿Cómo puede trabajar esa área el profesor? Sí, sí, es que esos son las situaciones que estamos viviendo hoy Sí, en los profesorados. En Capital es algo distinto, pero no muchísimo distinto, porque en general, digamos, como yo hablaba justamente del tema del conocimiento de los docentes, hay un empobrecimiento y lo sí, vemos todos los formadores de docentes con mucha preocupación, como decía antes, respecto a, bueno, los saberes, ¿no es cierto? ¿Desde dónde arrancamos? ¿Desde dónde partimos? claro, por Como que, ejemplo, sí, sí, digamos, sí, sí, se sí, sí. complica mucho. Sí, Mucho, mucho. No, lo que te quería decir que, por ejemplo, yo recuerdo que en primer año tuve en lengua uno, así leí autores como Peter Schaffer, como J.B. Priestley, como Graham Greene. Algunos profesores de lengua uno daban David Lodge, y ¿cómo podés hacer eso con alguien que trae el nivel oficial del secundario? Eh, ahí ese es es muy complejo. Es muy muy complejo. Es muy complejo. complejo también con esto que vos decís. Tomo lo que vos estás diciendo, porque también es muy complejo el tema del material. Ya Sí, que sacás vos el tema, también aparece esto mucho de libro o tecnología, ¿no es cierto? Entonces, deben convivir sí, sí, claramente los dos, pero sí hay una reticencia por parte de los alumnos a poder leer las cantidades que hemos tenido que leer nosotros, yo en el Lenguas Vivas, con el esposo en el Joaquín B. González, sí, porque esto no está sucediendo. Digamos, hay muchísima reticencia. Es real que los futuros docentes están trabajando también muchísimas horas en dobles turnos también. Muchos son padres de sí, familia porque hay muy sí. poca gente joven en los profesorados. Ajá, Por lo menos yo tengo muy poca gente joven, generalmente gente que no tiene formación docente, pero que la otra realidad que tenemos es que faltan docentes. Entonces, mucha gente sin formación docente está cubriendo cargos que deberían ser cubiertos por
personas con título, ¿no es cierto?, con formación docente. Sí. Entonces, claramente, bueno, trabajan mucho, por ende no pueden leer ni estudiar como debieran. Entonces, lo que yo siempre pido en mis cátedras es que mínimamente 2 libros completos, más allá de todo el material y demás, que les doy aparte, deben estar cubiertos, mínimamente. Mínimamente, mínimamente. Mira 2 cuánto, libros completos. Sí, sí. así es, cuánto hemos dicho y cuánto queda por decir. Ya casi nos estamos quedando sin tiempo, cuando Sí. esto todavía, como Ni decía empezó, porque hay tanto para hablar. exactamente, exactamente. Había un conductor que decía no se vaya, que esto recién empieza a los Así cortes es. comerciales, y otro decía no se vaya porque todavía falta lo mejor. ¿Mm? Siempre, por ese motivo, además de agradecerte el valiosísimo aporte que nos dejas, te digo, como a toda la gente que invito, la comprometo públicamente. Con toda solemnidad, Claudia Siciliano, prométenos que vas a volver. Prometido, prometido. Un Bien, placer. Muchísimas gracias. el placer ha sido nuestro. Así somos los agradecidos y bien, será entonces hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, Carlos. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias y bueno, éxitos en todo lo que vos haces, ¿eh? Que sigan esos éxitos, ¿eh? Así que bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias. Este es el intento. Bien, seguramente, como siempre me despido de vos, esta charla te ha fascinado tanto como a mí. Si es el caso, te invito a que lo manifiestes con tu like, con tu comentario, y todavía no te suscribiste. Bueno, yo siempre acá te espero. Una vez más, te agradezco por estar del otro lado y hasta cualquier momento.